Rusty, el gato anaranjado, era un sobreviviente experimentado. Los guardabosques a veces lo llamaban por su nombre cuando le dejaban sobras de comida. Hoy, se estiró perezosamente, su pelaje naranja resplandeciendo bajo la luz del sol que danzaba entre las hojas. Estaba posado sobre una gran roca cubierta de musgo, contemplando un claro en lo profundo del corazón del Bosque Nacional de Manaela, en Virginia Occidental. El aire fresco llevaba el aroma del pino y la tierra húmeda, un consuelo familiar para el felino solitario. Esta parte del bosque, en el límite con el tranquilo pueblo de Havenwood, era el territorio de Rusty. Conocía cada madriguera escondida, cada nido de pájaros y cada lugar donde los excursionistas descuidados podían dejar restos de comida. Ayer mismo, el claro había estado lleno de risas y el olor a carne asada. La capilla comunitaria de Havenwood había celebrado su picnic anual de verano, y Rusty había observado desde una distancia segura. Sus ojos ámbar se entrecerraron mientras calculaba la posibilidad de encontrar sobras. Con el tiempo, había aprendido a ser paciente, a esperar hasta que los humanos se fueran antes de aventurarse. Ahora, solo quedaban rastros de su visita, hierba aplastada, platos de papel arrugados y servilletas revoloteando en la brisa. El aroma de los perritos calientes y las hamburguesas cocinadas aún flotaba en el aire. Rusty saltó de su roca con movimientos suaves y silenciosos. Olfateó alrededor del claro, sus bigotes temblando. Encontró un panecillo de perrito caliente a medio comer, algunas papas fritas dispersas y un pequeño trozo de pollo frito. No era mucho, pero bastaba para calmar el hambre. Estaba a punto de seguir su camino cuando escuchó un gemido débil y lastimero proveniente del interior del bosque. Se quedó inmóvil, con las orejas erguidas. Era el sonido de un animal joven en apuros. Su instinto le decía que lo ignorara. Sobrevivir en la naturaleza exigía autosuficiencia, y los débiles no duraban mucho. Pero los gemidos continuaban, cada vez más desesperados. La curiosidad, y tal vez algo más profundo, lo impulsó a investigar. Moviéndose pegado al suelo, Rusty avanzó entre la maleza más espesa. El olor del animal angustiado se hizo más fuerte, un perro, y uno joven. Rodeó un matorral de rododendros y lo encontró, un cachorro de pastor alemán, de no más de unos meses de edad, enredado en una espinosa enredadera. Su pelaje negro y canela estaba cubierto de barro y hojas. Los ojos asustados del cachorro se fijaron en Rusty mientras luchaba débilmente, gimiendo de dolor cuando las espinas se clavaban en su piel. Rusty se detuvo. Podría haberse marchado fácilmente. El cachorro no era su problema, solo otra víctima de la vida salvaje. Pero algo lo detuvo. Quizás fue la forma en que el cachorro lo miró, con una mezcla de miedo y súplica. O tal vez fue un recuerdo lejano de su propia infancia, antes de convertirse en el sobreviviente endurecido que era ahora. Fuera lo que fuera, no pudo seguir su camino. Se acercó lentamente y emitió un leve sonido chirriante, un sonido que no usaba desde que era un gatito. El cachorro se quedó quieto y luego movió la cola débilmente. Con cuidado, Rusty empujó la enredadera, usando su pata para apartarla de la pierna del cachorro. El pequeño aulló de dolor, pero parecía entender que Rusty solo intentaba ayudar. Una vez liberado, el cachorro exhausto se desplomó en el suelo. Lamió tentativamente la pata de Rusty, un gesto de gratitud. Rusty se apartó ligeramente, poco acostumbrado a ese tipo de afecto. Miró alrededor del bosque. No había señales de su dueño, ni rastro de humano cerca. El cachorro había estado perdido por un tiempo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el aire se volvía más frío. El cachorro tembló y se acurrucó contra Rusty. Normalmente, Rusty valoraba su soledad, pero esta vez no se apartó. El cuerpo delgado del cachorro temblaba a su lado, su respiración era suave e inestable. Rusty sabía que no sobreviviría la noche solo. Volvió la mirada hacia el claro, observando las luces tenues de Havenwood a lo lejos. Conocía los riesgos: coches, perros agresivos y humanos que no siempre recibían bien a los gatos callejeros. Pero también sabía que el cachorro no tenía ninguna oportunidad en la naturaleza. Una decisión se formó en su mente, incluso sorprendiéndolo a él mismo. Lo llevaría al pueblo, hacia la posibilidad de seguridad. Comenzó a caminar lentamente. El cachorro, débil y cojeando, luchaba por seguirle el paso. Rusty se detenía a menudo, esperando a que recuperara el aliento. La noche se llenó de los sonidos del bosque, el ulular de los búhos,
el susurro de las hojas y el lejano aullido de un coyote. El cachorro gimió, acurrucándose más cerca del gato. Por primera vez en mucho tiempo, Rusty sintió un sentido de responsabilidad, una carga que no había pedido, pero que no podía ignorar. La naturaleza los había unido, un par disparejo unido por una pérdida compartida y una necesidad desesperada de sobrevivir. El sol matutino, un disco pálido entre el dosel alto, ofrecía poco calor. Rusty despertó rígido y hambriento. El cachorro seguía acurrucado junto a él, su cabeza apoyada sobre su costado. Todavía dormía, su respiración era superficial e inestable. Rusty lo empujó suavemente con su pata. El cachorro se removió, parpadeó y soltó un débil gemido. Rusty sabía que debían seguir avanzando. Cuanto más tiempo permanecieran en el bosque, más débil se volvería el cachorro. Se puso en marcha en la misma dirección que habían tomado la noche anterior. El cachorro luchó por ponerse de pie, sus patas temblorosas, y tropezó al seguir a Rusty, su paso lento e inseguro. El terreno era difícil, una maraña de matorrales, troncos caídos y afloramientos rocosos. Rusty, ágil y experimentado, lo atravesaba con facilidad. El cachorro, sin embargo, era torpe e inexperto, tropezando y gimiendo con frecuencia. Rusty se detenía y esperaba, su paciencia agotándose, pero no podía dejar atrás al cachorro. El hambre le mordía el estómago a Rusty. No había comido bien desde los restos del picnic. Escaneó los alrededores, con los sentidos aguzados en busca de alguna presa. Al ver un ratón que corría entre la maleza, lo persiguió. Moviéndose con rapidez y sigilo, Rusty lo atrapó enseguida, matándolo con una mordida precisa. Se comió la mayor parte del ratón, los pequeños huesos crujiendo entre sus dientes. Mientras se lamía los labios, notó que el cachorro lo observaba con ojos grandes y hambrientos. Rusty vaciló y luego empujó con la pata el resto del ratón hacia el cachorro. No era mucho, pero era algo. El cachorro devoró la ofrenda, moviendo la cola débilmente. Le lamió la pata a Rusty de nuevo, un gesto de gratitud que el gato encontraba cada vez menos irritante. Rusty se dio cuenta, con cierta sorpresa, de que empezaba a preocuparse por el cachorro. Esto era peligroso. Cuidar de alguien significaba volverse vulnerable, y la vulnerabilidad era un riesgo que un gato callejero no podía permitirse. A medida que continuaban su camino, la condición del cachorro empeoró. Su pelaje opaco y enmarañado y sus ojos hundidos mostraban su creciente debilidad. Se movía con lentitud, apenas podía caminar. Rusty sabía que tenían que encontrar agua pronto o el cachorro no sobreviviría. Recordó un pequeño arroyo cerca del borde del bosque, más próximo al pueblo. Rusty se desvió en esa dirección, esperando que no se hubiera secado. El trayecto hasta el arroyo fue agotador. El cachorro se desplomó varias veces, temblando de fatiga. Rusty lo empujaba repetidamente para que siguiera adelante. Sus propias reservas de energía también estaban disminuyendo. Finalmente, llegaron al arroyo. Era poco más que un hilo de agua, pero suficiente. Rusty bebió, sintiendo el líquido fresco aliviar su garganta reseca. El cachorro bebió ansiosamente, con todo el cuerpo tembloroso. El agua les devolvió algo de fuerzas, pero no era suficiente para sostenerlos por mucho tiempo. Descansaron junto al arroyo por un rato. El cachorro dormía inquieto mientras Rusty permanecía alerta, escaneando el área con la mirada. Estaban cerca del pueblo ahora, lo que significaban nuevos peligros. A medida que avanzaba la tarde, continuaron su camino. El bosque se aclaró, dando paso a campos abiertos. Rusty pudo ver los tejados de Abenwood a lo lejos. El aroma de humo de leña y comida cocinándose flotaba en la brisa. El cachorro, sintiendo que estaban cerca de un lugar seguro, comenzó a gemir y a jalar en dirección al pueblo. La cautela de Rusty aumentó. Los coches, los perros y las personas hostiles eran amenazas constantes. Se mantuvo al borde de los campos, usando la hierba alta como cobertura. El cachorro, ajeno al peligro, tropezaba a su lado. De repente, un coche rugió al pasar por un camino cercano, su motor retumbando como un trueno. El cachorro soltó un chillido de terror y se encogió contra Rusty. El gato siseó, su pelaje erizándose. Estaban demasiado expuestos allí. Empujó al cachorro, instándolo a moverse más rápido. Tenían que encontrar refugio antes de que pasara otro coche. Estaban cerca,
solo a unos cientos de metros de las afueras de Avonwood. El cachorro cojeaba gravemente, apenas podía seguir avanzando. Rusty divisó un pequeño jardín descuidado detrás de una de las casas. Parecía lo suficientemente seguro para descansar. Guiando al cachorro a través de un hueco en el seto, ambos se desplomaron en la hierba alta, ocultos de la vista. Las dificultades compartidas habían forjado un vínculo entre ellos, una frágil alianza contra los peligros del mundo. Rusty, el gato endurecido por la vida en la calle, ahora se encontraba responsable de una criatura aún más vulnerable que él. El peso de esa responsabilidad comenzaba a hacerse sentir. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el jardín, creando pequeños refugios de sombra fresca. Rusty, agotado pero aún alerta, se lamió las patas y alisó su pelaje. El cachorro yacía a su lado, jadeando pesadamente, con los ojos entrecerrados. Los tenues sonidos de Avonwood flotaban en el aire, niños jugando, una cortadora de césped zumbando, el distante repique de una campana de iglesia. Rusty estudió las casas cercanas. La mayoría eran viviendas antiguas con pintura descascarada y porches ligeramente deteriorados. Algunas tenían jardines bien cuidados, mientras que otras estaban tan descuidadas como aquella en la que se escondían. Era una calle tranquila, el tipo de lugar donde la gente conocía a sus vecinos y la vida transcurría lentamente. Quedarse escondidos en el jardín no era una solución a largo plazo. El cachorro necesitaba comida y cuidados adecuados, y Rusty debía evaluar los riesgos de adentrarse más. Conocía bien los alrededores de Avonwood, habiendo merodeado cerca de la tienda de comestibles local antes. Pero siempre había evitado el contacto cercano con los humanos. El cachorro gimoteó, interrumpiendo los pensamientos de Rusty. Intentó ponerse de pie, pero volvió a caer, mirándolo con ojos suplicantes. Su cola golpeó débilmente el suelo. Rusty sintió una punzada de simpatía, una emoción que aún estaba aprendiendo a manejar. Decidió tomar un riesgo calculado. Exploraría la zona en busca de señales de ayuda, una puerta entreabierta, un cuenco de comida para mascotas dejado afuera, cualquier indicio de amabilidad. También debía estar atento a los peligros, otros perros, gatos hostiles o personas que podrían ahuyentarlo o, peor aún, hacerle daño. Rusty empujó suavemente al cachorro, indicándole que se quedara donde estaba. El cachorro gimió, pero pareció entender. Rusty se deslizó a través del hueco en el seto y salió a la acera, moviéndose con cautela y con los sentidos en alerta máxima. Rusty avanzó en silencio por la calle, manteniéndose cerca de las casas y mezclándose con las sombras. Sus ojos afilados escaneaban el área. Notó una casa con un colorido jardín de flores en el frente. Una anciana estaba arrodillada entre las flores, vestida con un desvaído vestido floral y un sombrero de paja. Tarareaba suavemente para sí misma, dándole la espalda a Rusty. Parecía inofensiva. Rusty continuó su búsqueda. Vio una casa con un cuenco para perros en el porche, pero un gran perro encadenado en el patio ladraba ferozmente, haciéndolo retroceder. Otra casa tenía una gatera en la puerta, pero el fuerte olor de un gato territorial le advirtió que no se acercara. Estaba a punto de regresar con el cachorro cuando escuchó risas infantiles. Al otro lado de la calle, un grupo de niños jugaba en un parque, lanzándose una pelota de un lado a otro. Sus sonrisas despreocupadas despertaron algo en Rusty, un anhelo por una vida que nunca había conocido. Sacudió el sentimiento y volvió a concentrarse en su objetivo. Regresando al jardín cubierto de maleza, Rusty sabía lo que tenía que hacer. La anciana parecía su mejor opción, tranquila, amable y con un hogar apacible. Empujó suavemente al cachorro, animándolo a seguirlo. Débil y tembloroso, el cachorro se esforzó por ponerse de pie y cojeó detrás de Rusty. Se deslizaron a través del seto y salieron a la acera. Rusty guió al cachorro hacia la casa con el jardín de flores. La anciana seguía allí, cuidando sus rosas. El cachorro, impulsado por el hambre y la desesperación, comenzó a gemir con fuerza. Tropezó hacia la mujer, moviendo su cola débilmente. Sobresaltada, la mujer se volvió y vio al frágil cachorro a sus pies. Su rostro se suavizó de inmediato. Dejando sus herramientas de jardinería a un lado, se arrodilló junto al animal. «Bueno, hola, pequeño», dijo con dulzura. «¿De dónde has salido? Pareces perdido y hambriento». El cachorro se desplomó a sus pies, gimiendo suavemente. Rusty observó desde las sombras, tenso y listo para huir si era necesario.
Pero algo le decía que esta mujer era diferente, ella era su mejor esperanza. La mujer, llamada Sara, tomó al tembloroso cachorro en sus brazos. Pudo sentir su frágil cuerpo bajo el pelaje enmarañado, y su corazón se encogió de pena por la pobre criatura. Pobrecito, murmuró, acariciándole la cabeza. Eres solo piel y huesos. Vamos a entrar. Sara llevó al cachorro a su acogedor hogar, impregnado con el aroma de lavanda y pan recién horneado. La habitación se sentía cálida y segura, decorada con objetos antiguos y muebles gastados pero cómodos. Con suavidad, Sara colocó al cachorro sobre una alfombra mullida y le dio un cuenco con agua. El cachorro bebió con avidez, su cuerpo entero temblando de alivio. En la cocina, Sara calentó un poco de pollo y arroz sobrante, que el cachorro devoró en segundos. Luego, llenó un recipiente con agua tibia y añadió un champú suave para mascotas. Con mucho cuidado, bañó al cachorro, eliminando el barro y quitándole garrapatas. Al principio, el cachorro gimió, pero pronto se relajó, sintiendo la ternura en sus manos. Cuando lo secó con una toalla suave, su cola se agitó levemente, una pequeña señal de confianza. A través de la ventana del salón, Sara notó movimiento entre los arbustos. Unos ojos ámbar brillaron detrás del seto, el gato pelirrojo desaliñado que había visto antes. Comprendió que aquel gato debía haber llevado al cachorro hasta ella. Sonriendo con calidez, llenó un pequeño cuenco con leche, lo colocó en el porche trasero y regresó adentro. Rusty, aún escondido entre las sombras, lamió sus bigotes después de terminar la leche. Miró por la ventana y vio al cachorro, ahora limpio, acurrucado sobre la alfombra, profundamente dormido. Sintió un alivio desconocido. El cachorro, Sep, como Sara lo había llamado, estaba a salvo, al menos por ahora. Rusty sintió orgullo por lo que había hecho, pero también incertidumbre. Sabía que el mundo no siempre era amable y que el peligro podía surgir en cualquier momento. Sin embargo, en ese tranquilo hogar, todo parecía un poco más brillante, un poco más cálido. Rusty era un solitario, acostumbrado a depender solo de sí mismo. Este nuevo vínculo, primero con Sep y ahora con Sara, lo inquietaba. Sin embargo, con el paso de los días, se estableció una rutina silenciosa. Sara cuidaba de Sep con dedicación. Le daba pequeñas comidas frecuentes, aumentando las porciones gradualmente a medida que recuperaba fuerzas. Lo desparasitó, limpió sus heridas y aplicó con cuidado crema antiséptica en sus patas. Cada día lo llevaba al jardín para paseos cortos, sin forzarlo demasiado. Rusty permanecía en el jardín de Sara, siempre a cierta distancia, pero sin alejarse demasiado. Pasaba el tiempo escondido entre las flores y los arbustos, observando todo. Cada mañana y tarde, Sara le dejaba comida, croquetas mezcladas con atún enlatado, un festín para un gato callejero acostumbrado a robar sobras. Poco a poco, Rusty comenzó a sentirse más cómodo con ella. Permitía que Sara se acercara e incluso que lo acariciara en ocasiones, aunque seguía en guardia. Se negaba a entrar en la casa, eligiendo la libertad del exterior, pero el jardín de Sara se había convertido en el lugar más seguro que había conocido en mucho tiempo. Mientras tanto, Sep prosperaba. Su pelaje opaco y enmarañado comenzó a brillar. Sus ojos se volvieron más vivaces y ganó peso. Aunque aún estaba débil, su energía de cachorro regresaba. Seguía a Sara por la casa, moviendo la cola sin cesar. Intentaba jugar con Rusty, saltando y ladrando emocionado, pero el gato solía responder con un bufido o un manotazo, decidido a mantener su dignidad. A pesar de los intentos de Rusty por mantenerse distante, se estaba formando un lazo. Algunas tardes, se tumbaban uno al lado del otro al sol, con Sep apoyando la cabeza sobre el lomo de Rusty. El gato lo toleraba, y quizás, en silencio, lo disfrutaba. Habían enfrentado dificultades juntos, y esa conexión era difícil de ignorar. Sara notó el vínculo entre ellos y sintió una paz profunda. Había dado a estas dos almas perdidas un refugio, y, a cambio, ellos habían traído vida a su hogar. Aún así, Sara sabía que Sep no podía quedarse con ella para siempre. Colocó carteles en la tienda de comestibles, la oficina de correos y la clínica veterinaria. También se puso en contacto con el refugio de animales. Pero nadie apareció para reclamar al cachorro. Con el paso de los días, su esperanza de encontrar a su dueño se desvaneció. Una tarde, Sara se sentó en el porche, observando a Rusty y Sep jugar en el jardín. Sep, emocionado,
perseguía una mariposa por el césped. Rusty lo seguía a la distancia, fingiendo no interesarse, pero sin perderlo de vista. Sarah sonrió con ternura. Esta amistad improbable había llenado su hogar de calidez y alegría. La idea de separarse de Seb le pesaba en el corazón, pero sabía que era lo correcto. Seb necesitaba un hogar adecuado, un lugar donde pudiera crecer fuerte y feliz. Y Rusty, bueno, sospechaba que lo extrañaría tanto como ella. Una semana después, su nieto Michael vino a visitarla. Era alto, de hombros anchos, con una sonrisa amable y ojos gentiles que le recordaban a su difunto esposo. Michael vivía en una pequeña granja a una hora de Avonwood, donde criaba gallinas y ovejas. A menudo visitaba a Sarah para ayudarla con las tareas y hacerle compañía. En cuanto Michael entró, Seb corrió a recibirlo, moviendo la cola con entusiasmo. Michael rió y se agachó para acariciarlo. «Hola, pequeño», dijo. «Abuela, ¿de dónde salió este amiguito?» Mientras Sarah le contaba la historia de Seb y Rusty, su tiempo en el bosque, las dificultades que enfrentaron, Michael escuchó atentamente, su expresión suavizándose con simpatía. Seb le lamió la cara con entusiasmo, provocándole una carcajada. «Es un perro hermoso», dijo Michael, rascando a Seb detrás de las orejas. «Un pastor alemán, ¿verdad?» «Sí», respondió Sarah. «He intentado encontrar a sus dueños, pero nadie ha aparecido. Creo que lo abandonaron». La expresión de Michael se tornó pensativa. Siempre había querido un perro, pero la vida en la granja lo había mantenido demasiado ocupado para considerarlo seriamente. Aún así, había algo en Seb que le conmovía. Esa tarde, Michael pasó horas jugando con Seb en el jardín. Le lanzaba una pelota, y Seb, aún torpe pero decidido, la perseguía con energía alegre. Rusty observaba desde el jardín de flores, fingiendo indiferencia, pero claramente vigilando a la pareja. Cuando el sol comenzó a descender, Sarah y Michael se sentaron en el porche, bebiendo té helado. Seb yacía a los pies de Michael, jadeando feliz. «Michael», dijo Sarah al fin, con voz tranquila pero firme. «He estado pensando. No puedo quedarme con Seb para siempre. Va a crecer y será un perro grande y enérgico, y yo no tengo la fuerza para darle lo que necesita». Hizo una pausa, observando cómo Michael acariciaba las orejas de Seb. «Me preguntaba», continuó, «si tal vez, considerarías llevarlo contigo». Michael la miró sorprendido, pero no rechazó la idea de inmediato. Acarició la cabeza de Seb con reflexión. «Siempre he querido un perro», admitió Michael. «Y tengo mucho espacio en la granja. Sería buena compañía, y podría ayudar a vigilar el ganado». Hizo una pausa y luego agregó, «pero, ¿y tú, abuela? ¿Te has encariñado con él?» Sarah sonrió con tristeza. «Sí», dijo, «pero sé que esto es lo mejor para él. Y aún podré verlo cuando vengas de visita». Michael asintió, con comprensión en sus ojos. Miró a Seb, que lo observaba con adoración. «Está bien, abuela», dijo. «Me lo llevaré. Le daré un buen hogar». Sarah sintió alivio, pero también una punzada de tristeza. Sabía que era la decisión correcta, pero eso no la hacía más fácil. A la mañana siguiente, Michael se preparó para partir con Seb. Colocó una jaula en la parte trasera de su camioneta y agradeció a Sarah por todo lo que había hecho. Le prometió visitarla a menudo y traer a Seb con él. Seb parecía sentir el cambio. Su cola se bajó y dejó escapar un suave gemido. Miró a Sarah y luego a Rusty, que estaba sentado en silencio en el porche, observando la escena. La expresión de Rusty era difícil de leer, pero Sarah creyó ver un destello de tristeza en sus ojos ámbar. Michael se arrodilló junto a la jaula y le habló a Seb en un tono calmado y tranquilizador. Finalmente, Seb subió dentro, acurrucándose con los ojos aún fijos en Rusty. Cuando Michael encendió el motor, Seb soltó un pequeño ladrido, un adiós suave e incierto. Rusty no se movió. Se quedó allí, mirando cómo la camioneta se alejaba por la calle. Mantuvo la mirada en la ventana trasera, donde el rostro de Seb seguía presionado contra el vidrio, hasta que el vehículo dobló la esquina y desapareció. El jardín se sintió diferente, más silencioso, más vacío. La ausencia de la energía juguetona de Seb pesaba en el aire. Sarah se sentó en el porche junto a Rusty y le acarició suavemente el pelaje. Sintió su cuerpo temblar ligeramente bajo su mano. «Estará bien», Rusty dijo en voz baja.
tendrá un buen hogar y lo volveremos a ver. Rusty no ronroneó ni frotó su cabeza contra su mano, pero tampoco se apartó. Simplemente se quedó allí, aceptando su consuelo, reconociendo, a su manera, la pérdida que ambos sentían. El nuevo comienzo de Seb también era un final, una despedida a un vínculo que Rusty no había anticipado que significaría tanto para él. El jardín se sentía extraño sin los ladridos emocionados y los torpes brincos del cachorro. Rusty deambuló entre los parterres de flores, olfateando los lugares donde Seb solía jugar y cavar. Los olores se desvanecían, pero los recuerdos permanecían, nítidos y agridulces. Más tarde, se acercó al porche y encontró su cuenco habitual de comida, lleno con su atún favorito. Pero su apetito había desaparecido. Comió unos pocos bocados y luego se sentó, mirando hacia la calle vacía. Echaba de menos a Seb, la calidez de su cuerpo acurrucado a su lado, los mordisquitos juguetones, los intentos torpes de hacerlo jugar. Extrañaba la silenciosa sensación de propósito que compartían. Siempre se había enorgullecido de ser independiente, un sobreviviente, pero Seb había logrado derribar esas barreras, dejando un vacío en su lugar. Sara salió de nuevo, con una taza de té en las manos. Se sentó junto a Rusty y pasó sus dedos por su pelaje. «Será feliz», Rusty murmuró. «Michael lo cuidará bien. Tiene una granja enorme, mucho espacio para correr y jugar». Rusty no entendía sus palabras, pero captó su tono, suave, tranquilizador. Se inclinó levemente hacia su mano, un gesto poco común de afecto. Se quedó en el porche un rato más, dejándose calmar por la mano gentil de Sara. Pero pronto, la inquietud volvió. Era un animal de costumbres, atraído por lo familiar. Con un último roce contra la mano de Sara, un silencioso agradecimiento, Rusty saltó del porche y desapareció en las sombras de los arbustos. No miró atrás. Sus patas lo llevaron de regreso al parque en el borde de Avonwood, el lugar donde había encontrado a Seb por primera vez, asustado y solo. El claro estaba tranquilo ahora, vacío de los visitantes que solían reunirse allí. El aroma a comida y risas humanas se había desvanecido hacía tiempo, reemplazado por los olores familiares del pino y la tierra húmeda. Deambuló por sus antiguos senderos, marcando su territorio, reclamando su espacio. Cazó, atrapando un ratón y un pequeño pájaro. Comió, satisfaciendo su hambre, pero el vacío en su interior permaneció. Sus pasos lo llevaron al borde del bosque, al mismo punto donde él y Seb habían emergido juntos, cansados, sucios, pero con esperanza. Rusty se sentó allí por un largo rato, mirando hacia Avonwood, hacia la casa de Sara. Sabía que podía volver. Sara lo recibiría, le daría comida, un lugar donde descansar. Pero algo lo detenía. Era un callejero, un sobreviviente, acostumbrado a depender solo de sí mismo. Sin embargo, su vida ya no se sentía igual. Había conocido la calidez, la compañía y el dolor agridulce de la pérdida. Había aprendido que cuidar de alguien, protegerlo, le había dado un propósito que no sabía que necesitaba. El sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la tierra. Rusty se giró, alejándose de Avonwood, adentrándose nuevamente en el bosque, en la quietud solitaria de su antigua vida. Estaba solo otra vez. Pero esta vez, llevaba algo con él, el recuerdo de los brillantes ojos de Seb, del toque gentil de Sara, de la bondad en la que alguna vez se permitió confiar. Seguía siendo un callejero, pero un callejero con un corazón que, aunque fuera por un instante, había sido tocado por el amor. Y aunque caminaba solo, ese recuerdo permanecía con él, un dolor silencioso, un recordatorio del vínculo que nunca supo que era capaz de formar. Y, en cierto modo, eso lo cambiaba todo. Gracias por tomarte el tiempo de vivir esta historia. El viaje de Rusty y Seb no fue solo sobre la supervivencia, sino sobre la amistad, el amor y el valor de abrir el corazón, incluso cuando duele. Si esta historia te conmovió, si alguna vez has sentido el dolor de una despedida o la alegría de una conexión inesperada, te invito a ser parte de esta comunidad. Dale like a este video, comparte tus pensamientos en los comentarios y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Tu apoyo significa mucho y nos ayuda a seguir compartiendo historias que nos unen, historias que nos recuerdan la fuerza de la bondad, el poder del amor y la belleza de las segundas oportunidades. Y aquí tienes una pregunta. ¿Alguna vez has tenido un vínculo con una mascota, o incluso con una persona, que te haya cambiado de una manera inesperada? Nos encantaría escuchar tu historia. Así que adelante, dale like,
Deja un comentario y únete suscribiéndote. Porque a veces, todo lo que se necesita es una pequeña conexión, un momento compartido, para cambiarlo todo.